Arquitectos del destino. Dos hombres, dos épocas, dos continentes. Ambos escribieron sobre el poder con una claridad tan brutal que sus palabras siguen decidiendo el destino de naciones, empresas y personas más de 2000 años después. Sun Tzu, el estratega que ganaba guerras sin disparar una sola flecha. Maquiavelo, el consejero que enseñó a los príncipes que la bondad puede ser tu peor enemigo. Uno creía que la máxima victoria es vencer sin combatir. El otro proclamó que es mejor ser temido que amado. ¿Quién tenía razón sobre el poder? La respuesta va a cambiar completamente tu forma de ver el mundo en el que vives. Pero antes de descubrirlo, si este contenido te está haciendo pensar diferente, déjame un comentario diciendo desde qué país nos estás viendo y suscríbete para más historias que desafían lo que creías saber sobre la vida y el éxito. Comenzamos en el año 500 a.C., en lo que hoy es China. El caos reina. 7 reinos se despedazan mutuamente en lo que la historia llamaría el período de los reinos combatientes. La muerte es el idioma común. La supervivencia, el único objetivo. En este infierno de fuego y acero, emerge un hombre cuyo nombre quedará grabado en la eternidad, Sun Tzu. Pero aquí está lo fascinante. Sun Tzu no era el guerrero más fuerte ni el más despiadado. Era algo mucho más peligroso. Era un pensador, un estratega que entendió algo que nadie más había comprendido, que la verdadera guerra se gana en la mente, no en el campo de batalla. El arte de la guerra no es un manual de combate, es un tratado sobre la naturaleza del conflicto, del poder, de la voluntad humana. Sun Tzu escribió: la suprema excelencia consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Piénsalo, sin derramar sangre, sin perder soldados, sin destruir recursos. Simplemente hacer que tu oponente entienda que ya ha perdido antes de comenzar. Esto no es debilidad, es la forma más sofisticada de poder que existe. Sun Tzu veía la guerra como un mal necesario, algo que debía evitarse siempre que fuera posible. Para él, el estratega perfecto era aquel que ganaba sin que nadie notara que había habido una batalla. Su filosofía se construye sobre pilares inquebrantables. Primero, el conocimiento. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Segundo, la adaptabilidad. El agua toma la forma del recipiente que la contiene. Un líder debe ser como el agua, flexible pero imparable. Tercero, el engaño estratégico. Toda guerra se basa en el engaño. Cuando seas capaz, finge incapacidad. Cuando estés cerca, haz creer que estás lejos. Y cuarto, la economía de la violencia. Usa solo la fuerza necesaria, nada más. Sun Tzu entendió que el poder real no grita, susurra, no destruye innecesariamente, transforma. No busca dominar por el miedo, sino por la inevitabilidad de su superioridad. Ahora avancemos 1800 años. Estamos en Florencia, Italia, 1513. El Renacimiento está en su apogeo. Arte, ciencia, belleza por todos lados. Pero detrás de las fachadas de mármol y los frescos celestiales, la política italiana es una serpiente venenosa. Traiciones, asesinatos, familias enteras borradas del mapa en una noche. En este tablero de ajedrez mortal aparece Nicolás Maquiavelo, un diplomático, un observador, un hombre que vio caer repúblicas y subir tiranos, y que decidió escribir la verdad desnuda sobre el poder, sin importar cuán fea fuera. El Príncipe es el libro más honesto y más odiado sobre política jamás escrito. Maquiavelo no te dice lo que deberías hacer moralmente, te dice lo que funciona realmente. Y funciona de una manera que incomoda profundamente. Su mensaje central es tan claro como brutal. El fin justifica los medios. Si necesitas mentir para mantener el orden, miente. Si necesitas traicionar para proteger el Estado, traiciona. Si necesitas matar para evitar una guerra civil, mata. Para Maquiavelo,
El gobernante no puede permitirse el lujo de la bondad cuando la supervivencia del Estado está en juego. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas, escribió. ¿Por qué? Porque el amor depende de los demás, pero el miedo lo controlas tú. Maquiavelo había visto demasiado. Había visto a líderes buenos, nobles, justos, ser devorados por sus enemigos. Había visto cómo la ingenuidad política conducía al desastre. Así que escribió un manual de supervivencia para quienes gobiernan. No desde la torre de marfil de la filosofía moral, sino desde las calles sucias de la realidad política. Su visión del poder es profundamente pesimista sobre la naturaleza humana. Los hombres, según Maquiavelo, son ingratos, volubles, mentirosos, cobardes y codiciosos. No puedes confiar en su bondad. Debes asumir lo peor y prepararte para ello. El gobernante efectivo no es el que inspira amor, es el que establece orden mediante una mezcla calculada de astucia, fuerza y manipulación. Aquí está la tensión que hace que esta comparación sea tan poderosa. Sun Tzu y Maquiavelo escribieron sobre el mismo tema, el poder, pero desde ángulos casi opuestos. Sun Tzu parte de la armonía. Cree que el universo tiene un orden natural, un Tao, y que el estratega sabio trabaja con ese flujo, no contra él. La victoria perfecta no deja cicatrices porque previene el conflicto antes de que explote. Maquiavelo parte del caos. Cree que el mundo político es fundamentalmente desordenado, impredecible y hostil. La virtud tradicional te destruirá. Solo sobreviven quienes están dispuestos a ensuciarse las manos. Sun Tzu dice, sé tan fuerte que nadie ose atacarte, tan sabio que tu enemigo se rinda sin luchar. Maquiavelo dice, sé tan temido que nadie ose traicionarte, tan despiadado que tus enemigos sepan que el precio de oponerse a ti es la destrucción. ¿Ves la diferencia? Uno minimiza la violencia mediante la superioridad estratégica. El otro la usa de forma calculada como herramienta de control. Pero y aquí está lo fascinante. Ambos están obsesionados con el mismo objetivo: ganar, mantener el poder, sobrevivir en un mundo hostil, solo que sus métodos reflejan las realidades de sus mundos. En la antigua China, las guerras eran asuntos de estados organizados con recursos limitados. La eficiencia era supervivencia. Desperdiciar ejércitos era desperdiciar tu futuro. En la Italia renacentista, las alianzas cambiaban cada semana. Lo que hoy era un amigo mañana era un asesino. La supervivencia requería una paranoia calculada. Entonces, ¿quién tenía razón? La respuesta incómoda es ambos, dependiendo del contexto. Y eso es lo que la mayoría de las personas no entiende sobre el poder. No hay una fórmula universal. El poder es contextual, situacional. Lo que funciona en un entorno puede destruirte en otro. Tomemos un ejemplo moderno. Imagina que eres el líder de una startup tecnológica. Tus competidores son agresivos. El mercado es brutal. ¿Qué filosofía adoptas? Si sigues a Sun Tzu, estudias profundamente a tu competencia. Encuentras un nicho donde seas imbatible. No intentas competir frontalmente con gigantes. Los rodeas, innovas en áreas que ellos ignoran. Ganas haciendo que su estrategia sea irrelevante. Construyes una posición tan fuerte que cuando finalmente te noten, ya es demasiado tarde para detenerte. Es lo que hizo Apple con el iPhone. No compitió directamente con Nokia o BlackBerry. Redefinió qué era un teléfono. Ahora, si sigues a Maquiavelo en ese mismo escenario, juegas diferente. Estableces alianzas estratégicas, pero mantienes siempre un plan B. No confías plenamente en nadie. Proteges tu propiedad intelectual con ferocidad. Si alguien intenta sabotearte, respondes con fuerza desproporcionada para enviar un mensaje. No buscas ser amado por la industria. Buscas ser respetado y temido lo suficiente como para que nadie te subestime. Es lo que hizo Facebook al adquirir a sus competidores o copiar sus características sin piedad. ¿Ves cómo ambas funcionan? Pero te llevan por caminos diferentes. Sun Tzu construye poder mediante la excelencia y la invisibilidad estratégica.
Maquiavelo construye poder mediante la fuerza visible y el control del miedo. La pregunta real no es cuál es mejor, sino cuál se adapta mejor a tu situación, a tu personalidad, a tus objetivos. Porque aquí está la verdad profunda que ambos hombres entendieron. El poder no es neutral, es una herramienta. Y como toda herramienta, puede construir o destruir dependiendo de quién la use y cómo. Sun Tzu te enseña que el poder más grande es el que nunca tienes que demostrar. Cuando eres tan competente, tan preparado, tan estratégicamente superior que la gente simplemente reconoce tu posición sin cuestionarla. Es el poder del respeto ganado. Maquiavelo te enseña que en un mundo de lobos, la bondad sin colmillos es suicidio. Que a veces tienes que tomar decisiones duras, impopulares, incluso crueles, porque la alternativa es el colapso de todo lo que intentas proteger. Es el poder de la voluntad férrea. Ambos coinciden en algo crucial. La apariencia importa tanto como la realidad. Sun Tzu decía, aparenta debilidad cuando eres fuerte y fuerza cuando eres débil. Maquiavelo decía, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, pues todos pueden ver pero pocos pueden sentir. Ambos entendieron que en el juego del poder, la percepción es realidad. Cómo te ven los demás determina cómo te tratan, y cómo te tratan determina tu capacidad de acción. Esto es psicología del poder en su forma más pura. Pero hay una diferencia filosófica profunda que no podemos ignorar. Sun Tzu operaba desde una cosmovisión donde el universo tiende hacia el equilibrio. El sabio trabaja con las fuerzas naturales, busca armonía, incluso en el conflicto. Su ideal es el líder que restaura el orden con el mínimo de disrupciones. Maquiavelo operaba desde una cosmovisión donde el caos es la condición natural. El gobernante efectivo impone orden mediante la voluntad pura. No espera que el universo lo ayude, toma lo que necesita con astucia y fuerza. Su ideal es el líder que mantiene el control a cualquier costo. Esta diferencia se nota en cómo ven la moralidad. Sun Tzu no separa la estrategia de la ética. Para él, un líder sabio es también virtuoso. La violencia innecesaria no solo es ineficiente, es incorrecta. Degrada al estratega. Maquiavelo separa brutalmente la política de la moral tradicional. Un gobernante puede y debe actuar inmoralmente cuando las circunstancias lo requieren. La moral privada y la necesidad política son esferas diferentes. Confundirlas es debilidad fatal. ¿Quién tiene razón? Depende de cuánto crees que la naturaleza humana puede elevarse. Si crees que las personas pueden ser educadas hacia la sabiduría y la cooperación, Sun Tzu es tu guía. Si crees que las personas son fundamentalmente egoístas y solo la amenaza de consecuencias las mantiene civilizadas, Maquiavelo es tu realista. La historia muestra ejemplos de ambos. Líderes que ganaron con sabiduría y mínima violencia, y líderes que mantuvieron imperios mediante el miedo calculado. Ambos métodos han funcionado, ambos han fracasado. Todo depende de la ejecución, del contexto, del momento histórico. Hoy, en tu vida personal, estas filosofías siguen siendo relevantes. Piensa en tus relaciones, en tu trabajo, en tus ambiciones. Adoptas el enfoque de Sun Tzu, buscas ganar sin crear enemigos. Te preparas tanto que las oportunidades llegan a ti. Te adaptas como el agua. Estudias profundamente antes de actuar. Valoras la paciencia estratégica sobre la acción impulsiva. O adoptas el enfoque de Maquiavelo. Proteges tu posición agresivamente, no confías ciegamente. Usas todos los recursos necesarios para alcanzar tus objetivos. Prefieres ser respetado y temido que ser querido y vulnerable. Entiendes que a veces tienes que ser duro para no ser destruido. La verdad incómoda es que probablemente necesitas ambos. En algunas situaciones, la sabiduría de Sun Tzu es perfecta. Cuando estás construyendo, cuando tienes tiempo, cuando puedes elegir tus batallas. En otras situaciones, la dureza de Maquiavelo es necesaria. Cuando estás bajo ataque, cuando el tiempo se agota,
cuando la bondad se confunde con debilidad. El líder completo, el estratega completo, el ser humano completo, conoce ambas filosofías y sabe cuándo aplicar cada una. Sun Tzu te da la sabiduría para evitar conflictos innecesarios y ganar los necesarios con elegancia. Maquiavelo te da el realismo para sobrevivir cuando la elegancia no es suficiente. Juntos, te dan una visión completa del poder, como arte y como arma, como algo que se cultiva con paciencia y como algo que se ejerce con decisión. Esto es lo que los grandes líderes de la historia entendieron instintivamente. No fueron puramente Sun Tzu ni puramente Maquiavelo. Fueron ambos según lo requería el momento. Pensemos en Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión estudiando a sus enemigos, aprendiendo su idioma, su cultura. Cuando salió, no buscó venganza, buscó reconciliación. Ganó la guerra moral sin disparar un tiro, puro Sun Tzu. Pero también supo cuándo ser firme, cuándo negociar desde una posición de fuerza, cuándo no ceder terreno. Combinó la sabiduría oriental de vencer sin combatir con el realismo occidental de que el poder respeta el poder. O piensa en Steve Jobs. Estudiaba obsesivamente el mercado, la competencia, el futuro. Anticipaba movimientos, redefinía categorías enteras, hacía que la competencia jugara su juego. Sun Tzu. Pero también era despiadado con los estándares, implacable con la ejecución, dispuesto a tomar decisiones brutales y estar en desacuerdo con todo el mundo si creía tener razón. Maquiavelo. La combinación lo hizo legendario. Ahora viene la pregunta personal que debes hacerte. ¿Dónde estás tú en este espectro? ¿Eres demasiado blando, demasiado confiado, demasiado ingenuo sobre las intenciones de quienes te rodean? Si es así, necesitas un poco más de Maquiavelo. Protege tus intereses, establece límites claros, no permitas que la bondad se convierta en debilidad explotable. ¿O eres demasiado duro, demasiado desconfiado, demasiado rápido para ver enemigos donde podría haber aliados? Si es así, necesitas un poco más de Sun Tzu. Busca ganar sin crear adversarios innecesarios. Construye poder mediante excelencia, no solo mediante control. El equilibrio es la maestría. Y el equilibrio no es un punto fijo, es un baile constante entre la suavidad y la firmeza, entre la confianza y la precaución, entre la colaboración y la competencia. Los maestros del poder entienden esto intuitivamente. Saben cuándo ser el agua que fluye alrededor del obstáculo y cuándo ser el martillo que lo rompe. Esta flexibilidad estratégica es lo que separa a los líderes mediocres de los excepcionales. Hay una última lección profunda en esta comparación. Tanto Sun Tzu como Maquiavelo escribieron sus obras en momentos de caos extremo. Sun Tzu, durante los reinos combatientes, cuando China se desangraba. Maquiavelo, durante las guerras italianas cuando su país era invadido constantemente. Ambos vieron lo peor de la humanidad. Y sin embargo, ambos creyeron que el poder podía ser comprendido, sistematizado, dominado. No se rindieron al cinismo total ni a la desesperanza. Buscaron patrones, buscaron leyes, buscaron sabiduría en medio del caos. Eso es lo que hacen los grandes pensadores. No niegan la oscuridad, la estudian, la entienden y te dan herramientas para navegarla. Sus libros han sobrevivido milenios porque tocan algo eterno en la condición humana: el conflicto, la ambición, la lucha por el control. Estas fuerzas no han cambiado. Siguen siendo las mismas hoy que hace 2000 años. Lo que cambia son las herramientas, los escenarios, los nombres, pero la dinámica fundamental del poder permanece. Y por eso, Sun Tzu y Maquiavelo siguen siendo estudiados en academias militares, escuelas de negocios, círculos políticos y por cualquiera que busque entender cómo funciona realmente el mundo. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Quién tenía razón sobre el poder? La respuesta es que ambos tenían razón sobre aspectos diferentes de una misma verdad. El poder es multidimensional.
Tiene una cara suave y una cara dura. Requiere sabiduría y requiere voluntad. Requiere paciencia y requiere acción decisiva. No puedes dominar el poder estudiando solo a uno de estos maestros. Necesitas ambos. Necesitas la visión estratégica de largo plazo de Sun Tzu y el realismo táctico inmediato de Maquiavelo. Necesitas la ética del guerrero sabio y el pragmatismo del político sobreviviente. En tu vida, esto se traduce en una forma de operar que es simultáneamente idealista y realista. Tienes visiones altas, objetivos nobles, pero no eres ingenuo sobre los obstáculos. Juegas para ganar, pero prefieres victorias que no destruyan innecesariamente. Eres amable cuando puedes serlo y duro cuando debes serlo. Confías pero verificas, cooperas pero te proteges. Esta dualidad, esta capacidad de contener aparentes contradicciones, es la marca del poder maduro. Los jóvenes tienden a los extremos. O son idealistas ingenuos que creen que la bondad siempre gana, o son cínicos duros que creen que todo es guerra. Con la experiencia, con las cicatrices, con las victorias y derrotas, llegas a entender que la realidad es más compleja, que necesitas principios, pero también flexibilidad, que necesitas ser fuerte, pero también sabio, que el poder verdadero no es puramente yang ni puramente yin, es el equilibrio dinámico entre ambos. Es el Tao de Sun Tzu expresado con el realismo de Maquiavelo. Déjame dejarte con una reflexión final. El poder no es el fin, es el medio. Sun Tzu quería paz y orden. Maquiavelo quería estabilidad y grandeza para Italia. Ambos vieron el poder como una herramienta para algo más grande que ellos mismos. Cuando persigues el poder por el poder mismo, te vuelves hueco. El poder sin propósito es tiranía. El poder con propósito es liderazgo. Entonces pregúntate, ¿para qué quieres poder? ¿Qué harás con él cuando lo tengas? ¿Mejorará tu vida y la de quienes amas? ¿Contribuirá a algo más grande que tu ego? Estas preguntas determinan si tu búsqueda del poder te elevará o te corromperá. Sun Tzu y Maquiavelo te enseñan cómo obtener poder, pero tú decides para qué lo usarás. Esa es la responsabilidad que viene con el conocimiento. Una vez que entiendes cómo funciona el poder, no puedes fingir ignorancia. Tienes que elegir conscientemente qué tipo de persona poderosa serás. El estratega sabio que gana sin destruir, el realista duro que hace lo necesario sin disculparse, o la síntesis de ambos, alguien que tiene la sabiduría para evitar conflictos y el coraje para ganar los inevitables. Este es tu viaje, tu historia, tu aplicación personal de estas filosofías atemporales. Y la belleza es que no hay una respuesta correcta única. Hay tu respuesta correcta, basada en quién eres, qué valoras, qué quieres construir en este mundo. Estudia a estos maestros, aprende de ambos, pero al final forja tu propio camino, porque el poder más grande de todos es el poder de definirte a ti mismo en lugar de ser definido por las circunstancias o las expectativas ajenas. Dos hombres, dos épocas, dos continentes, una verdad compartida. El poder se puede entender, se puede cultivar, se puede ejercer con maestría. Ahora esa sabiduría es tuya. Úsala bien, úsala sabiamente. Y recuerda que la marca del verdadero poder no es cuántos dominás, sino cuántos elevás mientras te elevas tú mismo. Esa es la lección que trasciende tanto a Sun Tzu como a Maquiavelo. El poder al servicio de algo más grande que uno mismo. Ahora quiero que me cuentes, ¿qué fue lo que más te impactó de este enfrentamiento filosófico? ¿Te identificas más con la sabiduría estratégica de Sun Tzu o con el realismo descarnado de Maquiavelo? ¿Hay alguna situación en tu vida donde podrías aplicar estas lecciones? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer tus reflexiones porque cada uno de ustedes tiene una perspectiva única y valiosa. Comparte este contenido con alguien que necesite pensar diferente sobre el poder y el liderazgo. Y recuerda suscribirte para más historias que desafían lo que creías saber sobre la vida. Nos vemos en el próximo video.